Miss, ahora le vamos a presentar el tema condiciones físicas y ergonomía ocupacional. Mi nombre es Jesús Javier Alarcón Quiñones y esta vez vengo acompañado de mis compañeros Jonathan Jair Camacho Carrillo y Viridiana Gamboa Álvarez. Bueno, las condiciones físicas. Esto tiene que ver lo relacionado a lo que vamos a ver a continuación, que viene siendo la temperatura, la humedad, la ventilación, todas estas condiciones que afectan tanto al trabajador como al trabajo en general. Como primer tema tenemos el 2.1.1 que es la iluminación. Aquí me quise poner que la iluminación es una parte fundamental en el acondicionamiento ergonómico de los puestos en un trabajo. Si bien está claro que el ser humano ha logrado adaptarse a las diferentes calidades lumínicas, una deficiencia de la misma puede producir un aumento de fatiga visual, una reducción en el incremento de trabajo, puede producir más incremento de errores e incluso también puede producir accidentes laborales o accidentes en general. Y nos dice que es la cantidad de energía en forma luminosa emitida por una fuente y su unidad es el lumen. También quise poner aquí unas pequeñas definiciones que son el calor convectivo, que es la cantidad de energía calorífica que se transmite a través de fluidos y que recibe o cede el cuerpo humano por efecto del medio ambiente laboral. Esto lo saqué de las normas que nos proporcionó. Calor radiante es la cantidad de energía calorífica que se emite o se gana a través de energía electromagnética. Y esto me pareció interesante, el límite máximo permisible de exposición, que es el nivel máximo de los indicadores térmicos del régimen de trabajo y del tiempo de exposición que se relacionan con el medio ambiente laboral y que no deben superarse durante la exposición de los trabajadores en periodos definidos. Esto de superarse puede llegar a tener conflictos con la NOM oficial mexicana y sancionando de una u otra manera a la persona o sea, a la persona no me refiero al trabajador, sino a la persona encargada del trabajador, a la empresa en sí también puede afectar. El nivel de iluminación también se le conoce como iluminancia. Es el cociente del flujo luminoso incidente sobre un elemento de la superficie que contiene el punto por el área de ese elemento. Se representa por el símbolo E y su unidad es el lux. Como podemos ver en la imagen de abajo, eso nos hace ver una iluminancia donde está una bombilla y lo que refleja en base a la fórmula que nos menciona ahí es lo que va a delimitar su nivel de iluminación. Después tenemos la luminancia, que también se le denomina brillo fotométrico, y esto se define como la intensidad luminosa por unidad de superficie aparente de una fuente de luz primaria que produce luz o una secundaria también. La luminancia de una superficie viene determinada por el flujo luminoso incidente y por el flujo luminoso reflejado. Ambos flujos están relacionados mediante un factor de reflexión característico del material de la superficie. Esto, como lo podemos ver en la imagen de abajo, es la luminancia que se refleja a través de los objetos. También las propiedades ópticas es algo que me pareció interesante de recalcar, donde nos dice que la luz está relacionada con la emisión de radiación electromagnética. Esto hace que la luz está en todos lados, por lo que puede atraer ciertas cantidades de luz y para que la luz sea visible, la longitud de onda a que se emiten debe encontrarse entre 400 y 750 ondas electromagnéticas para que éstas produzcan una buena sensación visual y no sea dañino para el ojo humano. Estas pequeñas diferencias hacen que de esta forma los colores se vean un poco diferentes. La reflexión también nos menciona que es la propiedad física que se produce cuando la luz incide en una superficie, ya sea un sólido, un líquido o un gas, indiferentemente, y refleja un haz de luz siguiendo la ley de la reflexión. Esta propiedad es importante, pues si en un entorno laboral las superficies son demasiado brillantes, es muy probable que existan problemas de deslumbramientos entre los mismos trabajadores. Por ese motivo, lo que leí era que se recomendaba que en aspectos generales las superficies de mobiliario no fueran metales, ya sea, no sé, cualquier tipo, una mesa, por ejemplo, con una mesa que no sea un metal porque el metal suele reflejar demasiado la luz. El plástico también suele reflejar demasiado la luz, por lo que se recomienda usar madera tallada finamente para que no refleje tanto
esta luz y no pueda causar algún daño en los trabajadores y alguna distracción más que nada. Las luminarias, de acuerdo con la definición dada por la Comisión Internacional de la Iluminación, la CEI, las luminarias son aparatos que distribuyen, filtran o trastornan la luz emitida por una o varias lámparas, que contienen todos los accesorios necesarios para su fijación, protección y conexión al circuito de alimentación. Lo primero que hay que plantearse a la hora de seleccionar luminarias son las características del ambiente donde el trabajador va a desenvolver su trabajo, porque esto es importante para que tenga un buen desempeño en su área laboral y no esté constantemente en conflictos con la luz que se le puede reflejar. Y pues bueno, para medir estos niveles de iluminación existe un dispositivo llamado luxómetro. Para medir este equipo dispone de una célula fotoeléctrica con capa de barrera basada en el efecto eléctrico. Este lo que hace es que capta todas las señales de iluminación y las detecta a través de unas mediciones que te indica que tan alto es tu nivel de iluminación para corregir los detalles en base a ello. Bueno, ese fue el tema de la iluminación. Ahora pasamos al 2.1.2, que es la temperatura. Y la temperatura es una magnitud que mide el nivel térmico o el calor de un cuerpo de lo que posee toda sustancia, un determinado estado de agregación, ya sea nuevamente igual que la iluminación, el sólido, líquido o gas. Esto está constituido por moléculas que se encuentran en movimiento. Eh, las moléculas hacen que las materias sea fría o caliente ya en base a la temperatura. Entre más rápido se van moviendo las partículas, el, va a estar más calorífico, y entre más lento se muevan, va a estar haciendo más frío. Entonces, dicho lo anterior, la temperatura en el trabajo es donde se realizan los trabajos sedentarios de oficinas y está comprendida entre 17 y 27 grados. Todo esto para que tenga un buen manejo en ello y que los trabajadores estén cómodos. Como trabajos sedentarios también se incluye el manejo de herramientas de baja potencia, el trabajo de banca de herramientas y similares, por lo que la práctica total de las actividades se realizan en centros de enseñanza que están apartados en este momento. Si la temperatura existente es inferior a 10 grados o superior a 27, existe un riesgo de estrés térmico. Cuando son de 10 grados para abajo ya es algo que te ocasiona estrés y no puedes desenvolver tu labor o tu actividad debidamente. Lo mismo pasa cuando supera los 27 grados. Bueno, esto es estipulado a través de las normas, o sea, también va dependiendo mucho de la ciudad, del clima de la misma persona, cómo se aclimate, pero en general estas son lo que se recomienda. Y en invierno, pues como cambia el clima, la gente está acostumbrada a traer suéter todo el día, pues esto cambia. En invierno, dado que se lleva ropa de abrigo, la temperatura debe mantenerse entre 17 y 24 grados centígrados. Y como les mencionaba, en verano de 23 a 27. Después, dicho lo anterior, pasamos al siguiente tema, que es el ruido. El ruido es la sensación auditiva inarticulada, generalmente es muy desagradable, que es muy diferente al sonido. El sonido y el ruido son cosas que van de la mano, pero son diferentes en su aspecto. Se define como todo lo molesto para el oído, o más exactamente, todo sonido no deseado. El ruido se mide a través de decibeles, y los entornos de más de 65 decibeles ya se consideran inaceptables para el trabajador y para una persona en sí. También aquí me di a la tarea de poner algunas definiciones de la norma oficial, y como pequeñas son el audiómetro, que es un generador electroacústico de sonidos utilizado para determinar el umbral de audición de la persona. El decibel es la cantidad de medida en la que se rige el sonido, bueno, el ruido. La frecuencia se mide en hertz. El sonido es una vibración acústica capaz de producir una sensación audible. Ahí es lo que les comentaba, el sonido es algo que tu oído puede soportar, más sin embargo el ruido es algo que no puede soportar, por eso se conoce como ruido y es algo diferente. Y el sonómetro, que es el instrumento con el que se mide la presión acústica y el sonido. Algunos de los ruidos industriales que investigué fueron los continuos
intermitentes y los variables. Los continuos son las máquinas, los motores, los ventiladores, todos estos artefactos que tienen que ver directamente con el oficio. Los intermitentes son las prensas, herramientas hidráulicas y forjas. Son estas que no se utilizan a diario, pero que también son ruidos innecesarios. Y las variables, que eso ya determinan dependiendo el ambiente en el que tú te encuentres, porque en estos son pues las personas que, incluso las personas que están a tu alrededor que hablan y que hablan fuerte, porque hay personas que hablan fuerte y esto puede ocasionar, eso puede ser ruido muy insoportable para algunas personas, o incluso también el manejo de herramientas y materiales que no le dan debido uso. Y los factores de riesgo del exceso de ruido puede causar sordera, estrés, obstaculización de la comunicación y también puede causar incidentes de trabajo si hay demasiado ruido. Incluso también puedes perder el equilibrio psíquico, o sea, esto quiere decir que puedes perder tus sentidos, te puedes fatigar, te puede dar mucho estrés el ruido. Y los que trabajan en ambientes demasiado ruidosos suelen ser personas agresivas, desconfiadas y muy irritables, porque no están acostumbrados a tolerar demasiado este tipo de sonidos, lo que los hace unas personas muy radicales en cuanto a su personalidad. Y aquí también coloqué los métodos para controlar los ruidos, que puede ser la eliminación del ruido en el elemento que se produce mediante la reparación o nuevo desempeño de una máquina. O sea, puede que el ruido que esté ocasionando eso sea una máquina que esté descompuesta. Entonces, algún método para controlarlo es arreglando esa máquina. Otra es separar la fuente del ruido. Si existe una máquina que esté centrada ahí, pero no es necesaria, se puede eliminar para que los trabajadores de ese sector no sientan tan inconformes debido a ese ruido. Otra es aislar una máquina aparte para que haga sus ruidos no necesariamente con gente alrededor. Otra es tratar con techos, paredes y todo de una manera acústica. Esto se ve mucho en las cabinas de grabación musical. Para controlar los temas acústicos ponen lo que son, pues pueden ser artículos acústicos de diferentes maneras. Hay personas que incluso ponen eh, empaques de las carteras de huevo, también pueden servir para ese tipo de situaciones. Y los equipos de protección individual, como pueden ser pues los aurículos, para evitar tanto sonido, tanto ruido. Y lo que nos indicaba la norma es que estos son los límites máximos permisibles de exposición, que nos indicaban los niveles de decibeles y lo que puede soportar en horas e incluso en minutos. Como lo mencionaba, los 65 decibeles que mencioné anteriormente son los que el cuerpo, la persona puede tolerar, pero en áreas de trabajo son ruidos muy amplios, por lo que para un trabajo de 8 horas, que es lo normal, los 90 decibeles es lo que se permite, lo máximo. Y ya pues conforme a la tabla ahí nos van arrojando sus valores. Ya cuando son de 105 decibeles en más, pues es mínimo el tiempo que debes de estar trabajando porque es imposible soportar esos trabajos conforme lo dice la norma. Después de esto sigue la humedad, que la humedad básicamente es el vapor en el agua. Eh, Esto se le impregna a un cuerpo de valor presente en la atmósfera actual por la condensación que llega a formar las nubes, y este vapor puede ser también transformado en hielo. Es el contenido de vapor del agua lo que hace que esté en el aire, el mecanismo del cual se elimina el organismo a través de la transparentación. La medición de la humedad se mide con un hidrómetro, que es un instrumento que se utiliza para medir el grado de humedad en el aire o en otros gases. Es el que nos muestra aquí en la pantalla, el hidrómetro. Bueno, hay variaciones de este dispositivo, pero este es de los más comunes que pueden encontrar. Bueno, esto lo puse porque se me hizo importante que mantener el nivel de humedad correcto en el ambiente es importante para un bienestar, y si bien un poco de humedad puede ser beneficiosa, mucha puede ser peligrosa para la salud. La alta humedad en un lugar puede dar a una serie de daños que no solo en el ambiente laboral, sino en tu persona.
La humedad puede ser en bajas cantidades buena porque te refresca, te hace sentir mejor en lugares caloríficos, pero en exceso es mala porque, como lo vemos en la imagen, puede perforar y puede dañar las paredes, también puede dañar la susceptibilidad de las personas en ese aspecto. Los niveles altos de humedad en el aire, en la casa, en todo, puede provocar que se hagan plagas de moho, de hongos, de bacterias, también de virus, también en debidos casos, y de animales como lo son los ácaros, las chinches, las pulgas, todo este tipo de animales que les gusta este tipo de clima, por así decirlo. Y la humedad en los materiales de construcción también. Aquí señalé estos puntos que dicen que es importante conocer la humedad que tienen los materiales por dos razones. Una, cuanto más contenido de humedad tienen, menor resistencia ofrecen al paso del calor. Y cuando el contenido de humedad es grande y se produce una helada, el agua se congela desmenuzando la pieza. Esto es muy importante conocerlo. El contenido de humedad de una pieza situada en ciertos ambientes puede concentrarse con un proceso semejante al descrito para conocer la humedad del suelo. Esto sería todo de mi parte. A continuación sigue Viridiana. El siguiente tema es la ventilación. La ventilación es un término que describe el acto y consecuencia de ventilar algo, es decir, dejar que el aire penetre algún cuerpo o hacerlo circular en el ambiente. Existen diferentes tipos de ventilación. Uno es la ventilación industrial. La ventilación industrial se refiere al conjunto de tecnologías que se utilizan para neutralizar y eliminar la presencia de calor, polvo, humo, gases, condensaciones, olores, etc. Cualquier sustancia que sea nociva para la salud del trabajador. Muchas de estas partículas disueltas no pueden ser evacuadas al exterior porque también pueden dañar el medio ambiente. Otro tipo de ventilación es la ventilación general, que también es conocida como ventilación de dilución. Esta se produce siempre que el aire penetra en un local y es aspirado. Esta ventilación es suficiente a menudo para crear condiciones satisfactorias, sin embargo, tenemos que cuidar la disposición de los ventiladores y de las entradas de aire. Existen algunas consideraciones para crear un sistema de ventilación natural. El primer punto será ubicar las ventanas en zonas opuestas de presión. Como segundo punto está orientar las puertas y ventanas al viento predominante de verano. A mayor separación vertical de ventanas, mejor ventilación para mayor columna en movimiento. Ventanas horizontales las ventilan más que las ventanas cuadradas o verticales. También está que dos ventanas altas no ventilarán nivel habitado. Y por último, las ventanas deben ser accesibles. Siguiente tema es la vibración. Una vibración se puede considerar como el movimiento repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. La posición de equilibrio es a la que llegará cuando la fuerza que actúa sobre él sea cero. Este tipo de vibración se llama vibración de cuerpo entero, lo que quiere decir que todas las partes del cuerpo se mueven juntas en la misma dirección en cualquier momento. La vibración de un objeto es causada por una fuerza de excitación. Esta fuerza se puede aplicar externamente al objeto o puede tener su origen adentro del objeto. Como consecuencias de la vibración, puede tener algún trabajador traumatismos en la columna vertebral, dolores abdominales y digestivos, problemas de equilibrio, dolores de cabeza, trastornos visuales. En las vibraciones de alta frecuencia pueden existir trastornos osteoarticulares, lesiones de muñeca como malicia del semilunar, las afecciones de la mano, calambres, trastornos de la sensibilidad, expresión vascular manifestada por crisis del tipo de dedos muertos, llamados síndromes de Raynaud, y el aumento de la incidencia de enfermedades estomacales. Los medidores de vibración se emplean para medir vibraciones y oscilaciones en muchas máquinas e instalaciones. En algunas plantas la vibración es evaluada por medio del tacto. En algunos casos se utiliza una varilla que se transfiere la señal de vibración de la máquina a la cabeza del operador. O en otros casos se utiliza un estetoscopio del tipo médico. En cada uno de estos casos la señal de vibración es evaluada sobre la base de la experiencia sin ningún valor numérico. La excitación es usualmente gobernada por tolerancias y defectos dentro del sistema de su manufactura, del proceso de instalación y de la forma en que el sistema fue diseñado. Las tres características de la vibración son la frecuencia, la amplitud y la fase.
2.2. Ergonomía ocupacional. La ergonomía ocupacional se basa en la adaptación del entorno laboral para conseguir el bienestar del trabajador, contribuir positivamente en su salud y facilitar la correcta realización de sus tareas y funciones. Los principios de la ergonomía ayudan a diseñar un entorno productivo que a la vez preserva la salud del trabajador y elimina o minimiza el número y las consecuencias de los accidentes y riesgos laborales. En definitiva, el principal objetivo de la ergonomía es evitar lesiones laborales y enfermedades profesionales. 2.2.1. Estrés en el trabajo. Inicialmente, el estrés puede dinamizar la actividad del individuo, provocando un proceso de incremento de recursos, que hace aumentar la productividad. Sin embargo, cuando este proceso de activación es muy intenso o dura mucho tiempo, los recursos se agotan y llega el cansancio, así como la pérdida de rendimiento. Consecuencias negativas del estrés. Las consecuencias negativas del estrés son múltiples, pero a grandes rasgos. Cabe señalar su influencia negativa sobre la salud, así como sobre el deterioro cognitivo y el rendimiento. El estrés puede influir negativamente sobre la salud por varias vías, como son por cambios de hábitos relacionados con la salud, por alteraciones producidas en los sistemas fisiológicos y por los cambios cognitivos que pueden afectar a la conducta, las emociones y la salud. 2.2.2. Principios de la ergonomía ocupacional. El bienestar, la salud, la satisfacción, la calidad y la eficiencia en la actividad de las personas dependen de la correcta interrelación existente entre los múltiples factores que se representan en sus espacios vitales y las relaciones que se establecen con los objetos que los rodean. Permiten el diseño de lugares de trabajos pensados en la comodidad de los trabajadores y en la prevención de enfermedades laborales, como son mantener todo al alcance, para que el trabajador no tenga que levantarse de su área de trabajo y pueda provocar un accidente. Utilizar la altura del codo como referencia, ya que a la altura del codo todo queda más alcanzable. La forma de agarre reduce el esfuerzo. Buscar la posición correcta para cada labor, ya que si está torcido o si está de una postura incorrecta puede provocar alguna lesión en algún músculo. Reduzca repeticiones excesivas, minimice la fatiga, minimice la presión directa, ajuste y cambio de postura. Disponga espacios y accesos para que no estén en un espacio muy reducido. Mantengan un ambiente confortable debido a que la temperatura, los ruidos, la iluminación, etcétera, tiene que estar de una forma adecuada para que el trabajador esté en un ambiente saludable. Resalte con claridad para mejorar la comprensión y mejorar la organización de trabajo. El siguiente tema son los contaminantes químicos y biológicos. Un contaminante es una sustancia que se encuentra en un medio al cual no pertenece y que puede causar efectos en la salud o al medio ambiente. Existen diferentes tipos de contaminantes, pero los más importantes son los contaminantes químicos y los contaminantes biológicos. Se considera contaminante químico al elemento o compuesto químico cuyo estado y característica le permite entrar en contacto con los individuos de forma en que los puede originar un efecto nocivo para la salud. Sus vías principales de penetración son la inhalatoria, la dérmica y la digestiva. Los contaminantes químicos pueden ser de dos tipos, gaseosos o aerosoles. Los gases, pues como su nombre lo dice, son aquellos constituidos por sustancias en estado de gas a la temperatura y presión ordinarias o como vapores. Estos se mezclan con el aire. Todos estos compuestos químicos pueden causar mucho daño en la forma de inhalar. Mediante las vías respiratorias, la absorción que pueden tener los gases contacto con la piel o ingerido al momento de comer o beber. Los aerosoles pueden estar constituidos por partículas sólidas o líquidas. Estos no se mezclan totalmente con el aire, sino que se quedan en suspensión, o sea que tienen la tendencia de aglomerarse y absorber la humedad. Se clasifican en polvo, humo o rocío. La intoxicación por productos químicos se produce por la entrada de sustancias tóxicas al organismo, ya sea por ingestión, inyección, inhalación o por estar en contacto con ellas. Existen diferentes síntomas para saber si hubo intoxicación, que sería, si tienes algún síntoma de estos, deben de acudir al médico inmediatamente. Es la salivación, dificultad para respirar, las convulsiones, pérdida de la conciencia, coloración azulada en la piel o un llanto constante en niñas y niños.
Los contaminantes biológicos son aquellos organismos con un determinado ciclo de vida, incluyendo los procesos de reproducción y crecimiento, que al penetrar en el organismo humano provocan en él un efecto negativo para su salud, en cada caso según el agente casual. También se consideran contaminantes biológicos a las partes, sustancias y secreciones procedentes de estos mismos seres vivos. Los agentes biológicos más comunes son los virus, las bacterias, los protozoos, los hongos, los helmintos y los artrópodos. En cuanto a las vías de penetración de los contaminantes biológicos, son las mismas que los contaminantes químicos, por el aparato respiratorio, es decir, la inhalación, a través de la piel, contacto con algún contaminante biológico, por vía digestiva, ya sea haberlo comido algo que tenía ese contaminante biológico, y por la vía parenteral, que es a través de heridas, cortes o pinchazos. Conclusión. El estudio de los factores de riesgos en el lugar del trabajo es una parte muy importante dentro del campo de la ergonomía. Es de vital importancia tener los conocimientos bases de este tema tan amplio para poder desarrollar nuestras propias técnicas y mejoras cuando identifiquemos un riesgo ergonómico. No solo en el trabajo, sino incluso dentro de nuestra vida cotidiana. Asimismo, consideramos que un exhaustivo análisis del puesto de trabajo es un factor del cual nos podemos basar para encontrar los riesgos ergonómicos a los cuales están expuestos los trabajadores. Se debe facilitar a los trabajadores información sobre las lesiones y enfermedades relacionadas con la ergonomía, entre otras cosas, los síntomas habituales y qué condiciones relacionadas con el trabajo las causan para poder prevenir dichas lesiones y detectar en dónde puede haber un riesgo ergonómico y poder hacer algo al respecto.